Bueno, apreciados estudiantes, un saludo. Ya estoy viendo, ya se van conectando más. Bienvenidos, noche. Saludo, veo a José Antonio, veo a Joel, veo a Antonio. Bueno, gradualmente vamos a ir tratando de conectarnos con los demás que Buenas se noches. van conectando. Bienvenidos, un gusto saludarles. ¿Cómo han estado? Bien, gracias a Dios. Bueno, bienvenidos. Qué alegría volver a encontrarnos, a pesar de que ya sea fin de semana y cansancio haya de trabajo de todo, nos damos la alegría de volver a encontrarnos esta Profesor noche. Camilo, buenas noches. Buenas noches, Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, ¿cómo le ha ido, señor? Bien, queriendo aprender lo que nos está enseñando. Bueno, señor, muchas gracias, muy bien. Joel, ¿cómo estás? Buenas noches, profesor. Bien, algo cansado también por la semana, Sí, algo no. ocupado estos días y también con lo de mi mami. Preocupado, pero ya va recuperándose y ya a recuperar energía. Bueno, seguimos orando por tu mami y que el Señor la bendiga y le restablezca su salud. Bueno. Entonces, bienvenidos, me alegra nuevamente este encuentro. Mientras se van a ir conectando, pues podría hacer un pequeño recuperación de contenido de lo que hicimos en la primera sesión y ya volvemos a ensamblarnos en lo siguiente. Me voy a permitir entonces mm, compartir el contenido. Bueno, aquí yo ya había preparado por allá a partir de la número 18, pero mirando lo que ya habíamos hecho, perdón, me devuelvo un momento. Habíamos iniciado, a ver si me cuentan si ya lo están viendo. Volví a iniciar la primera slide, ¿correcto? De los verbos, solamente hacer una pequeñísima eh, remembranza de lo que hicimos, ¿les parece? Solamente lo voy a introducir brevemente para ver dónde íbamos. Entonces habíamos empezado en un repaso con los verbos, ¿cierto? Que es un verbo que es una acción, que tiene diversas variaciones de tiempo, modo, voz, tiempo, luz, número. Y habíamos dicho que era el tiempo, ¿no? Cuando sucede la acción. Mencionábamos el tiempo del presente, el tiempo del imperfecto, que expresa acciones, las del presente, las que se ejecutan ahora y aquí, y el imperfecto, unas que se consideran como no terminadas, pero sí es un pasado. Después habíamos dicho del tiempo, del modo, que nos permite conocer la actitud del hablante cuando se habla o se escribe, y hablábamos del modo, de cuatro modos: el indicativo, el infinitivo, el imperativo y el subjuntivo, que el primero expresa afirmaciones simples, el infinitivo cuando el verbo no está conjugado. En el imperativo expresa un mandato, una orden, y en el subjuntivo una finalidad o una intención. Después hablamos de la voz. En griego hay tres voces. Ahora estamos iniciando con la voz activa, pero también hay una voz media y voz pasiva. Y en esta, la primera que estamos introduciendo es la que expresa que el sujeto realiza la acción, ¿no? Estoy volviendo, hemos ya trabajado. La persona, decíamos que nos indica quién ha realizado la acción del verbo, y decíamos que habían tres personas: primera persona, yo o nosotros, para el singular y plural; segunda persona, tú o vosotros, para segunda singular, segunda plural; y tercera persona, él o ella y ellos. Y habíamos quedado también con el número, que nos informa si la acción la realiza una o varias personas, en singular y en plural. El singular expresa las acciones en una sola persona, y asimismo la plural, pues las varias personas.
habíamos empezado a recorrer el verbo ser, el verbo eimi en singular, y decíamos cómo estaba conjugado en tiempo, en modo indicativo, número, en singular y en plural, y la persona en primera, segunda y tercera, ya fuese singular, primera, segunda y tercera del plural. Ya estoy haciendo un repasito de refresh de lo que habíamos hecho. Y la posible traducción: yo soy, tú eres, él es, primera, primera, segunda y tercera. Nosotros somos, vosotros sois y ellos son, de plural. Decíamos que por qué es importante eso, para reconocer cuál es el tiempo y cuál es el modo. Y en segundo lugar, habíamos presentado el tiempo en imperfecto, modo indicativo, igual, singular, singular, número singular y plural, y la persona 1, 2, 3. Para emen es en, emen, ete, esan, en primera, segunda y tercera igualmente. Y la traducción era: yo era, tú eras, él era, nosotros éramos, vosotros erais, ellos eran. El verbo infinitivo, infinitivo, ser, estar o existir. Y también habíamos pasado al tiempo presente, modo imperativo, número singular plural, persona 2 y 3, segunda y tercera, no hay primera, tanto para el singular como para el plural. Isti, esto, este, estos han, sé tú, sea él, sed vosotros, sean ellos. Ya habíamos alcanzado también el presente del modo subjuntivo, que expresa una finalidad, número singular plural, y persona 1, 2, 3, 1, 2, 3 también, o que yo sea es, que tú seas, que él sea, plural, que nosotros seamos, omen, segunda plural, ete, que vosotros seáis, y tercera plural, osi o osin, que ellos sean. Habíamos hablado cómo aparece en las frases. El subjuntivo está introducido por varias partículas. Una es gina, la otra hopos, ¿cierto? Para expresar la finalidad o la intención, ¿cierto? Entonces decíamos en la frase, decíamos argetai, eis to hieron gina hagios he, para expresar la traducción que viene hacia el templo, mire escrito con rojo, para que en la partícula gina, para que sea santo, santo sea. Lo mismo en la segunda frase. Jotheos, legei, hopos, mire, entre partículas está la partícula hopos. Repito, Jotheos, legei, hopos, antropoi, hagioi, osi. En la traducción, Dios habla para que los hombres sean santos. Entonces, la partícula nos va señalando o introduciendo que la frase que estamos acompañando de subjuntivo, gina o hopos, nos está señalando o mostrando que el verbo está en un subjuntivo. Entonces, están conectados uno con el otro. Lo mismo también la partícula de negación me, que sirve para negar en una oración con un verbo en subjuntivo. Entonces colocábamos tres posibilidades de una misma frase. Ho, theos, legei, gina, ahí está la partícula. Antropoi, me, la de negación. O si poneroi, ¿no? Lo mismo la segunda que teníamos, que decía Jotheos, el dios Legei, dice que Hopos, la partícula, antropoi me o si poneroi, exactamente igual, lo único que hicimos fue alternar Gina con Hopos. Y la tercera, que intercala, Jotheos Legei me, el dios dice que no, antropoi, hombres, o si poneroi,
sean malvados. Exactamente, podríamos decir que casi las tres tienen una muy alta semejanza. Entonces Dios habla para que los hombres no sean malvados, ¿correcto? Entonces decíamos cuál era la diferencia entre las tres tipos, perdón, las cuatro formas de frases. Entonces, los hombres son buenos, entonces el verbo es el verbo en presente. Los hombres eran buenos en imperfecto, ¿no? Los hombres sean buenos en finalidad. Y el tercero, que los hombres ellos sean buenos. O sí, afirmación, la primera, la segunda, que ellos, los hombres, sean buenos, pero no han dejado de serlo. En la tercera, la cuarta, que esos hombres tienen que ser buenos, una orden, perdón, en la cuarta no mencioné que era una orden, un imperativo, y en el cuarto, el de finalidad, que quien habla tiene la intención o la finalidad de que esos hombres sean buenos. Habíamos alcanzado, creo que hasta aquí, hasta el optativo, si no estoy bien, presente del optativo. Me confirman si ahí está. Ya hemos quedado que expresa una voluntad o un deseo, igual, número en singular y en plural. A ver si me corrió la persona por allá, pasó por otro lado. Y primera, segunda, tercera. Primera persona, primera, segunda y tercera en singular. Y lo mismo primera, segunda y tercera para el plural. Entonces, como expresa una voluntad o un deseo, en que yo sea. El segundo, es que tú seas. La tercera, que él o que ella sea. Plural, que nosotros seamos. Eiemen. La segunda plural, eiete, que vosotros seáis. Y la tercera, eiesan, que ellos sean. Bueno, hasta ahí vamos haciendo un repaso, ¿no? De lo que habíamos hecho la vez anterior. Ahora ya entramos aquí, aquí nos habíamos quedado a mencionar la continuidad del argumento, que era presentar el verbo ser en el modo participio en tiempo presente de la voz activa. Bueno, hasta ahí vamos, ¿cierto? Joel, ¿vamos bien? ¿Anitas? ¿Ok? Sí, ok. Ok, gracias, Antonio. Ahí habíamos quedado, ¿cierto? Estaba haciendo un refresh de lo que habíamos hecho la vez pasada. Antonio, a ver si... bueno, ya había otros están saludando. José Antonio, Angélica, buenas noches. Bienvenida, Rosana, ya acabo de verles. Bienvenida. Ahí estoy escuchándolos, no sé si alcanzo a percibir. Profesor Camilo, una Rosana. pregunta, aprovechando el tiempo. Sí, señor. Por favor, ¿cómo se pronuncia Jesús, o sea, Jesús? No lo puedo grabar. Estoy tratándole de entender Jesús y Ajá. Jesús en griego. ¿Cómo? Jesús. 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 Correcto. Bueno, entonces voy a empezar a recorrer de nada. Voy a empezar a presentar el verbo en el modo participio. En este hay que ponerle mucha atención y voy a tratar porque resulta que en esta forma del verbo surgen se mezclan varias cositas. Bueno, ¿cuáles? Este es un modo.
Cuando decimos modo participio, estamos hablando de un verbo, ¿no? Voy a ponerle aquí una rayita que nos diga que estamos con el verbo en participio. Que el tiempo es presente y que la voz activa. Trataríamos de decir que la equivalencia o la traducción sería que el participio se pueda entender como un siendo o como un estando o como un existiendo. Algo muy similar a lo que nosotros en español diríamos como una forma casi gerundia, ¿no? Pero voy a expresar dos cosas que son bastante importantes y significativas. Una, que el verbo, dice, el participio es un adjetivo verbal. Atención acá, aquí me quedo, que yo iba a coger aquí, no sé qué hice. Quería señalar aquí, me hizo un manchón. El participio es un adjetivo verbal. ¿Qué significa? Aquí hay dos cosas. Una, que es adjetivo, y dos, que es un verbo. Dos cosas juntas, ¿cierto? Entonces, voy a entrar con lo del verbo. En cuanto verbo, el participio posee tres cosas, digamos. Una primera, voz; dos, modo; y tres, tiempo. Son tres elementos característicos de verbo, ¿cierto? Y modo, voz, modo y tiempo son propios de los verbos, ¿cierto? Y puede ser hacer referencia a un objeto directo. Pero también, ahora voy a cambiar con el color a azul, permítame. En cuanto a adjetivo, estoy señalando, perdón, que vaya yo rayando, pero es para señalar. Que, cuanto a adjetivo, este participio posee de género, aquí lo estoy poniendo con una raya en azul, tiene número y tiene caso, ¿sí? Y debe concordar con el sustantivo o con el pronombre que está modificando. Entonces aquí se mezclan dos cosas importantes. El participio es un verbo, ¿cierto? Pero es un verbo que se comporta, de una manera semejante, similar a un adjetivo. Nosotros, por ejemplo, pues, si empezásemos a hablar de una forma de un participio verbal en presente activo, que mi perrito está brincando y haciendo mucho por acá. Nosotros, por ejemplo, si utilizásemos el participio del verbo estudiar, el participio en presente sería el que estudia, ¿cierto? Participio presente activo del verbo estudiar, el que estudia. Y ese verbo, el que estudia, nosotros en español lo convertimos a adjetivo y decimos, el que estudia se vuelve ¿qué? Estudiante, ¿sí? Del verbo estudiar. Entonces fíjense que es equivalente o la transición de verbo a adjetivo es como una mezcla, llamémoslo así. Entonces pongo aquí la frase que tenemos aquí. Ahí tengo señalada. ¿Por qué? Puse en verde jo, huios, el hijo, jo, huios, ¿no? Ese es el sujeto de la oración. Y está relacionado con el qué, con el verbo. En este caso lo puse en verde. Allá va a aparecer después de jo, huios, dice tin, to, theos, y viene el verbo en participio, on. ¿Lo ven en verde con rojo? On, ¿cierto? En la frase. Entonces dice que el verbo, ¿cierto? En participio es on y está referenciado ¿a qué? A un sujeto, ¿cierto? En este caso a el hijo. ¿Mm? ¿Qué el hijo qué? Hagios estin. El hijo estando con Dios o siendo junto con Dios, ¿qué? Es santo. Me interesa, perdón, aquí le hago una ruedita en azul, ¿lo están viendo? Vamos a ver cómo
se comporta este participio. Solamente es un ejemplo para empezar a verlo, no se afanen. Y ahora vamos a ver cómo esta forma verbal, o sea, es un verbo que se declina, ¿cierto? Perdón, borro yo todo este reguero, que el verbo, siendo verbo, se comporta como un adjetivo. Entonces esa es la mezcla o la combinación que podríamos decir que puede tener este señor. Voy a pasar a la siguiente a que vean. Y aquí vamos a encontrar, en este caso, el participio que se declina. Se declina en masculino, se declina en femenino y se declina en neutro. O sea, cuando estamos viendo que tiene género masculino, género femenino y género neutro, ¿cierto? Se está comportando como ¿qué? Como un adjetivo. O sea, es un verbo que se declina como un adjetivo. ¿Hasta ahí voy diciendo claro? ¿Me confirman para lo que estoy tratando de expresar? Y lo que estoy mostrando es cómo se declina este adjetivo que es masculino, que es femenino y neutro. Bueno, pues yo a un ladito puse aquí, a ver si lo alcanzo a dejar ver. Un momento. Aquí estoy colocando una plantillita al lado derecho. Confirman si lo ven. ¿Sí lo ven? Estoy mostrando una plantilla de tercera declinación. ¿Por qué? Porque resulta que este adjetivo, para el masculino se declina como la tercera declinación y el neutro también como la tercera declinación. Entonces, por eso puse aquí al ladito una plantilla para entender que lo que vamos a hacer con este verbo que se llama participio, ¿cierto? Es que declinarlo. Entonces se comporta como si fuese un adjetivo. Y aquí puse una plantillita que dice asterisco y está mostrando que en la tercera declinación los sustantivos y adjetivos de tercera, en el caso nominativo, tiene cualquier cosa, por eso tiene un asterisco. ¿Lo están viendo? Sí. ¿Sí están viendo la plantilla? Sí. ¿Me confirma si la están viendo? Ok. Entonces, ahora vamos a ver cuál es cada cual. En el genitivo puse una rayita para expresar la raíz o el tema y la desinencia es os. El tercer caso dativo es la plantillita o la raíz más la desinencia y acusativo, plantillita o raíz con la terminación alfa y el vocativo la N, mira aquí estoy señalándola con azul, me dicen si lo ven. El primer caso correspondería a esto que estábamos mencionando aquí. Me está señalando el internet que está como bajito, pero bueno, perdón. Entonces dice on, es este que estábamos diciendo aquí en la plantilla. Cualquier cosa, en este caso, la forma on es el masculino nominativo en singular, on. ¿Lo ven? Y de la misma manera, ahora me bajo aquí a la última cascalita que es perdón, aquí hice un error. Aquí cometí un error, pero lo borro. Se me corrió por otro lado esta cosa. Está queriendo borrar aquí. Acá. Entonces me soltó. Y miremos que el segundo caso, que era el vocativo, que va a estar por aquí abajito en la plantillita que puso el profesor, se van a comportar igual. Mire, si que tenía el nominativo señalado como un asterisco para decir on el vocativo on. Los dos se comportan
iguales. ¿Muy bien ahí? Entonces se está declinando en masculino, en nominativo y en vocativo, on. ¿Sí? Y aquí, un detalle importante, voy a poner otro color, a ver, con el rojo. Estos tres casitos, que es genitivo, dativo y acusativo, tienen una raíz, que es lo que señalaba aquí yo, como con esta línea rojita, que es que del nominativo al genitivo aparecía otra raíz, pues no la pongo aquí en rojo, ont, ¿cierto? Ont, y voy a poner otro colorcito, permítame a ver, ponerlo como un morado. La desinencia, que la estoy poniendo con un color como lila, será esta que estábamos mencionando aquí. ¿Qué significa? Que en el nominativo encontramos el participio en on y en el genitivo ont, la raíz, más desinencia os. Entonces se lee ontos, ontos, en el genitivo. De la misma manera se va a comportar para el dativo y el acusativo. Tiene la raíz, ¿no? Y la desinencia es esta que estoy poniendo en lila para los tres casos. Se fija que está os y a. Entonces, ontos, genitivo, dativo, onti, y acusativo, onta. Entonces, ¿qué estamos mostrando aquí? Que el participio se está comportando como un adjetivo o como un sustantivo de tercera declinación y estamos declinando un verbo en participio. Es como la mezcla o la combinación que estábamos diciendo. Entonces vuelvo y la leo todo en el orden que tenemos. Nominativo on, y es igual el vocativo on, y después en el genitivo ontos, dativo onti y acusativo onta. ¿Qué tal si Joel se emociona y lo lee? A ver. Ok, en nominativo on, vocativo on, genitivo ontos, dativo onti y acusativo onta. Muy bien, Joel, gracias. Muy formal. Entonces, si se fijan, la plantillita que yo puse a un lado es como un referente para entender qué está pasando en este participio que se comporta como un adjetivo, en el singular. La plantilla es para el singular, ¿cierto? Tenemos que entenderlo. Y después, pensando, mirando cómo se conforma para el plural, corro yo aquí por acá que me deje andar, por acá, tengo montado. Te van a dar cuenta que en este tema o raíz que teníamos en el genitivo, este es el que va a formar, estoy echando una flecha aquí para abajo, para formar el nominativo plural de masculino. Lo pongo con rojito, a ver si lo vemos acá. La separación de la raíz o del tema ont, si ve que estaba ya en el genitivo, en el singular, pasa tal cual la raíz para formar el plural en el nominativo, ¿cierto? Y eso va a pasar también para el vocativo, lo puse con rojo, en el genitivo y en el acusativo. Vea que voy a expresar aquí porque voy a cambiar de color, porque le voy a mostrar que el dativo es un poco raro, el dativo plural tiene otra forma. Atención ahí. ¿Sí? Bueno, al menos con lo que vemos del masculino plural, vemos que la raíz para el nominativo, para el vocativo, para el genitivo y para el acusativo son similares, no así el dativo, que el dativo ya lo explico. Y si nos damos cuenta, la desinencia, llamémosla así,
pongámosle un color verde para que nos distinga. La desinencia del nominativo plural es igual el vocativo, son iguales. En el genitivo la desinencia es on, y en el acusativo, en la parte de abajo, as. Entonces, esos cuatro, nominativo, vocativo, genitivo y acusativo, se comportan de una manera similar, la raíz, pero lo que fluctúa o lo que cambia es la desinencia. Entonces la voy a leer. Nominativo, ontes, igual el vocativo, ontes. Tercer caso, en el genitivo, onton, y el acusativo, ontas. ¿Sí ve que es más o menos similar? Y el dativo es un poco sui generis, lo estoy señalándolo acá, porque este dativo plural de la tercera declinación se devuelve a una forma como primigenia, entonces se cambia un poquito su comportamiento. En este caso sería usi o usin, usi o usin. Lo leo todo en el masculino plural. Entonces, nominativo, ontes, genitivo, ontes, en el vocativo, genitivo, onton. Ahora voy a leer en el orden dativo, usi, y en el acusativo, ontas. ¿Correcto? Entonces, mire cómo se comporta para el masculino, el plural. ¿Quién me quiere ayudar a leer el masculino plural del nominativo, vocativo, genitivo, dativo, acusativo, que acabamos de explicar? Otro ya pasó Joel, me gustaría escuchar a otros, no sé si Antonio o José Antonio, o Roxana o Angélica. Bueno, ¿quién quiere? ¿Quién me alzó la manito? Yo lo puedo hacer. Bueno, dale, porfa. Ya, nominativo, masculino plural, ontes, vocativo, Sí. ontes, genitivo, onton, dativo, usi o usin, y acusativo, ontas. Muy bien, José Antonio. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense que lo que estoy mirando, o que vamos a ver, es un poquito que en este caso hemos entrado a la tercera declinación, aunque ya habíamos tenido en el anterior curso alguito de tercera declinación, pero aquí hemos mezclado dos cosas. Uno, que es un verbo que se llama participio, ¿cierto? Que dijimos que como verbo, el participio tenía que dijimos, tres cosas propias como verbo, ¿no? Que tenía voz, modo y tiempo como verbo, y como adjetivo tiene género, número y caso, ¿cierto? Mira, se están cumpliendo las 6 características que estamos mencionando. Y además, una cosa particular, fíjense que del nominativo en el singular al genitivo singular, la palabra cambia un poquito. Que se dan de detalle aquí una cosa que es importante visualizar, que la vocal del nominativo singular es una vocal omega. Estoy aquí poniéndole un verde, no sé si lo están viendo, ¿cierto? Omega, on, ¿cierto? La vocal. Y fíjense que esa vocal en el genitivo cambió y se volvió omicron. Lo estoy poniendo en el genitivo. ¿Ven ese cambio? O larga, omega, se volvió vocal corta, omicron. ¿Sí? ¿Por qué apareció eso? ¿Por qué sucedió eso? Porque resulta que la palabra en su forma, el nominativo, no está, digamos, completa, está todavía como información, por decirlo de alguna manera. Cuando aparece la forma de la palabra, en este caso del participio completo, en el genitivo. Entonces, en el genitivo, ¿cierto? La vocal larga que estaba en el nominativo se volvió vocal corta. ¿Por qué? Porque la palabra se estiró. Si ustedes se dan cuenta, en el nominativo estaban una sílaba
on en el nominativo singular. ¿Y cuántas sílabas pasaron al genitivo singular? Ontos. ¿Sí ve que la palabra se alargó? De on, una sílaba, pasó a 2 sílabas en el genitivo ontos. ¿Correcto? Como la palabra se estiró, se alargó, la que ayudó, la que posibilitó para que la palabra se estirara fue la vocal corta. ¿Sí? Y eso fue lo que produjo o lo que generó el cambio de nominativo o larga al genitivo en vocal corta. ¿Sí? Eso se llama un alargamiento que tuvo la palabra. ¿Por qué? Porque en el nominativo todavía no estaba, digamos, como plena, como desarrollada completamente, y va a aparecer plenamente, en este caso, en el genitivo. Vean la raíz, tanto en genitivo, en dativo y en acusativo, la raíz ya está completica. ¿Hasta ahí me he hecho entender? Cuénteme si vamos bien. Y toda esta forma del singular masculino y femenino se empieza a estructurar o se comporta como esa plantillita que acabo de poner aquí a un ladito del singular, y con el singular se monta el plural. ¿Correcto? Perdón que aquí me trajeron un tintico y voy a recibirlo para que no se me pierda. Perdón. Yo tengo mi estudio en otro nivel. Bueno, aquí. Bueno, para mojar la palabra, un tinticho. Bueno, hasta ahí ha sido más o menos claro lo que voy a hacer. Y lo que estamos viendo del masculino, ahora voy a dar un brinco para ver cómo se comporta en el neutro, porque aquí el participio, si lo pusiésemos como con un número, diríamos, perdón, aquí creo que esto me quedó un manchón feo. Si pusiésemos un color, digamos, el masculino se declina por la tercera declinación, ¿cierto? Y el neutro, estoy poniéndolo aquí arribita en verde, el neutro también se comporta algo muy similar, muy parecido en el neutro por tercera declinación. No así la femenina, voy a cambiar aquí de color, la femenina se comporta por la primera declinación. Entonces, mire que aquí estamos mezclando un par de cosas, ¿cierto? Un verbo, que es participio, que dijimos que se declina como un adjetivo, ¿cierto? Y que en esa síntesis que estoy colocando, cuando digo 3, estoy diciendo que el adjetivo se declina como tercera declinación en el masculino e igual en el neutro, y que el femenino en rojo se declina como la primera declinación. Me quiero seguir continuando con la forma en neutro, tercera declinación, y si ustedes se dan cuenta, se comporta algo muy similar a eso que acabamos de decir allá arriba. ¿Por qué? Porque resulta que de la misma manera, nominativo y vocativo del neutro, estoy poniéndole aquí una rayita ahí al ladito para señalar, ¿lo están viendo? El neutro nominativo on y el vocativo on, ¿qué tuvo de particular? Que la vocal ya está en una forma corta, omicron, ¿no? On. ¿Ve que se comporta parecido al masculino? Pero aquí en el otro, genitivo, dativo, acusativo, ahí sí que se parecen mucho a lo que acabamos ya de señalar. ¿Por qué estoy señalando aquí con rojo la raíz o el tema ont? Y se fija que genitivo y dativo tienen la misma raíz. Entonces, ontos, igual que el masculino, si ven al lado, ontos y ontos son iguales. Y el dativo, onti, exactamente igual. ¿Qué varió? ¿Qué cambió? Que es que en el neutro, el acusativo también se comporta como el nominativo y el vocativo. Entonces puse aquí un colorcito azul. ¿Qué quiero decir? Allá aquí aparece como una regla
que dice que los neutros, para tanto singular como plural, el nominativo, el vocativo y el acusativo se comportan iguales. Estoy señalando aquí. Nominativo, on, vocativo, on, y abajito, acusativo, on. ¿Están viendo el rayón que estoy haciendo para determinar lo que estamos leyendo? On, nominativo, on, vocativo y on, acusativo. ¿Por qué? Porque los neutros se comportan así. Su manera de declinarse es igual en nominativo, en vocativo y en acusativo. Y si se dan cuenta, la desinencia del genitivo, fíjense, en el masculino, pues en el de al ladito dice en genitivo ontos. ¿Y cómo está el neutro singular? Ontos, exactamente igual. Y dativo, onti, exactamente igual que el masculino. ¿Por qué? Porque resulta que el neutro viene derivado del masculino. ¿Correcto? Entonces, si leo el neutro, diría nominativo on, en vocativo on también, en genitivo ontos, en dativo onti y en acusativo on. ¿Correcto? ¿Quién me lo quiere leer de los que no ha leído mientras yo me echo un sorbo de tinto? ¿Quién? A ver, los que no han participado para que los escuchemos su voz. Roxana, muy bien. Profesor, on, Sí. on, ontos, onti, on. Muy bien, Rosana, muy bien. ¿Se fijan que tiene una similitud o cercanía con el masculino singular? Al menos, genitivo y dativo son exactamente iguales. Y fíjense que si usted compara el nominativo masculino on, que tiene omega y n, el neutro, lo que fluctuó fue la vocal, que era una vocal larga, la omega del masculino, se volvió vocal corta, que fue lo que habíamos explicado cuando dijimos que la vocal larga se volvió vocal corta, porque se estiró la palabra. Aquí ya viene estirada para el nominativo, vocativo y acusativo del neutro. ¿Correcto? Bueno. Y si ustedes se fijan, similarmente la plantillita que estaba yo mencionando o evocando para entender cómo se comporta la tercera declinación, va a ser algo similar. Voy a quitarle estos cachos que yo le había hecho aquí, pero la voy a borrar de nuevo. Están viendo aquí de nuevo la plantilla. ¿Y qué pasó? Nominativo, como esperábamos, ¿no? Que era asterisco, cualquier cosa. Vocativo igual. Y resulta que el acusativo en la ley que estamos explicando para los neutros, nominativo acusativo también sería como un asterisco. Estoy aquí poniéndole un flechito al lado. Entonces cambia la desinencia alfa por asterisco, o sea, como está compartado en el neutro. Y genitivo y dativo sí se mantienen igualitico. Tiene una pequeña variante, pequeño cambio. Bueno, y con eso, igual vamos a hacer el plural del neutro. Que estaba señalando ahí arriba, por ejemplo, a que ya le había puesto rojo. Esto que estoy poniendo aquí en rojo, ¿quién me dice que es qué? El tema o la raíz, ¿cierto? Igual que el plural, ¿no? Entonces está para el nominativo la raíz es la misma, para el vocativo es el mismo, ont también, para el genitivo también ont, el dativo no, es raro, y el acusativo la misma raíz. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Ponga atención. Que, como un morado, en el neutro, si ustedes recuerdan por ahí en las clases que hicieron con Lino o incluso con Sergio, los neutros, el plural, la desinencia es en A. Onta para nominativo,
Para vocativo, a también igual, onta. Y para el acusativo también a. Mire la misma, lo que estamos mencionando arriba en el singular, que en nominativo, vocativo y acusativo se comportan igual en el singular, igual en el plural. Entonces, a y a son las desinencias de nominativo, de vocativo y de acusativo, ¿correcto? Entonces, onta, 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 las tres, ¿cierto? Muy fácil. Se aprende una y se sabe tres, ¿cierto? Sencilla. Y si vemos, el genitivo onton va a ser igual que el plural del masculino, y mire que el dativo masculino también se comporta igual que el del masculino, usi, usi, es exactamente igual, ¿cierto? Entonces tiene cierta simetría, cierta cercanía el neutro con el masculino. Dijimos que el neutro venía derivado del masculino, por eso se parece un poco. ¿Quién desea leer el neutro plural? Onta, onta, ontón, usi y onta. A ver, ¿quién me ayuda? Como estoy compartiendo aquí pantalla, el que quiera me abre el micrófono para que... ¿Quién de los que estamos aquí no me ha ayudado? Sí, para que lea otro. Angélica, no la ha visto. Oh, Antonio, sí, no, Antonio sí, ya. Ay, aquí ya se conectó. ¿Quién? Israel, que no lo habíamos saludado. Buenas tardes, profesor. Hola, Angélica. Disculpe, mal de la garganta. Entonces no te esfuerces, tranquila, no pasa nada, no pasa nada. No te esfuerces, tranquila. Otro de los que sí está sin que esté resfriado, Antonio, Israel, bueno, o cualquiera de los que está aquí presentes, no importa. O los que ya... ¿Quién me ayuda entonces? Hagámoslo con celerito para que el tiempo nos rinda. Ya, neutro. Neutro, Sí, señor. nominativo. Neutro, ¿Sí? nominativo, onta. Vocativo, onta. Genitivo, onton. Dativo, usi o usin. Y acusativo, onta. Muy bien, José Antonio, muchas gracias. Bueno, entonces en estas dos formas, masculino y neutro, el participio se comporta como un adjetivo de tercera declinación, por eso ponemos esa plantillita que estaba aquí alrededor. Bueno, hasta ahí voy bien, me voy expresando correctamente. Bueno, ese es el detalle. Voy a borrar todos estos garabatos que hice para el masculino. Perdón, un momentito. Si alguno ha tomado mis apuntes, dirán, el profesor, ¿por qué no pone todos los espíritus y acentos que están ahí en hablando? Porque la intención es que usted, tomando la clase, usted repase, volviendo a colocar espíritu suave, acento agudo, ¿cierto? En cada una de estas partes. Y con eso vamos cogiendo un dominio de cómo se comportan los espíritus y los acentos. ¿Correcto? Entonces la intencionalidad es didáctica, ¿cierto? Entonces voy a mirarlo. Ustedes ven la exposición, aquí ya le puse todos los espíritus y los acentos, pero lo que quiero es que usted repasando coge mis apuntes y le vaya poniendo espíritu y acento, espíritu y acento. Rosana está preguntando, dale. Profesor, buenas noches. Sí, una consulta con respecto al participio es si esto también aplica para esta manera de declinar, también aplica, por ejemplo, para otros verbos, como, no sé, que no sean en mí Sí, señora. Y ahora, ¿sí? cuando saltemos a los otros verbos, sí, en el modo participio, ¿cierto? Normalmente pueden ser participios de tercera declinación para el masculino y en el neutro, usualmente sí, pero también vamos a encontrar, hay un micrófono por ahí abierto, pero también podemos encontrar otros participios que se comportan 2-1-2. Cuando digo 2-1-2, digo que el masculino es por la segunda
el femenino por la primera y el neutro por la segunda. Entonces puede fluctuar que haya algunos participios, como este que estábamos viendo del verbo ser, 3-1-3, o cuando veamos otros tiempos verbales, puede ser que el participio puede ser 2-1-2. ¿Correcto, Roxana? Listo, muy bien. Ahora me voy a dirigir la atención a, la tercera declinación. Voy a poner aquí en rojo, perdón, ¿cuál tercera? Al femenino, que es primera declinación. Si ustedes se fijan, la desinencia, yo aquí ya supongo que ustedes ya estudiaron la primera declinación de los femeninos, ¿cierto? Estoy poniéndole aquí una rayita por debajo, la desinencia, tanto femenina singular como femenina plural. Estoy poniendo aquí una rayita para que vean que las desinencias, aunque sea un verbo que se comporta como un adjetivo, se comporta exactamente igual que sustantivos de la primera declinación. Y aquí tenemos una mezcla de los sustantivos. ¿Te recuerdan que en la primera declinación hay 3 modelos femeninos? Uno por eta, como Zoe, la vida. Otro como la pecado, hamartía, la pecado, en femenino. Alfa pura se llama. Y la tercera es este tercer modelo que estamos viendo acá, que es el que combina la alfa con la eta, ¿cierto? Que se llama alfa mixta. Eso está en mis apuntes, está en la lección número 4, ¿cierto? De sustantivos de primera declinación. Entonces, aquí lo que entendemos en este participio es un adjetivo que se comporta entre adjetivo y sustantivo, no hay diferencia en las desinencias, ¿cierto? En este caso de primera declinación. Y si vemos femenino nominativo usa, que estamos viendo aquí, que es una desinencia en alfa, pero más adelante vamos a encontrar otras formas con eta. Entonces mezcla los dos, que es la forma mixta de primera declinación. Entonces, nominativo, usa, vocativo, usa, igualita, y el genitivo, mire que cambió, uses. ¿Sí se fijan? Uses. Mezcló la alfa, el nominativo y vocativo, con el genitivo a eta. Uses, dativo también, use, y el acusativo se devuelve a la forma con alfa, usan. ¿Sí? ¿Sí se están ubicando lo que estoy queriendo citar? Que estamos declinando un participio como un adjetivo de primera declinación, alfa mixta o alfa combinada, ¿cierto? Y en el plural, voy a echarlo porque ese sí ya es más conocido, plural femenino nominativo, usai, mire la desinencia, la raíz se mantiene, vocativo, usai, exactamente igual entre nominativo y vocativo, genitivo, usón, se movió el acento, pasó de una sílaba a la otra, dativo, usáis, y acusativo, usas. ¿Cierto? Voy a leerlo de nuevo todo y lo repasamos. A ver. Entonces, nominativo femenino singular, usa, vocativo, usa, genitivo, uses, dativo, use y acusativo, usan. Plural, nominativo, usai, vocativo, usai, genitivo, usón, cambió, dativo vuelve, usáis, y, perdón, usas, sais, y vocativo, usas. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo en femenino singular y plural? ¿Quién dijo yo? Buenas noches. Israel, buenas noches. A ver, dale. En el singular, ¿Sí? usa, usa, use, use, usan. En el Correcto. plural, Y plural, ¿sí? usai,
usai, uson, usáis, usad. Usas. Ojo, ¿dónde está la carga tónica? Usas. Sí, uso. Correcto. Bien, Israel. Bueno, entonces voy a borrar todo eso que hemos manchado para tratar por qué el profesor se demoraba explicando eso que es para mostrar, ¿cierto? Que este participio es un verbo, ¿cierto? Pero es un verbo que se declina como un adjetivo, por eso tiene masculino, femenino y neutro, que se declina como 3-1-3, cuando estoy diciendo 3-1-3 es tercera masculino, primera femenino y tercera neutro. ¿Correcto? Bueno, alguno dirá, bueno, está como complejo. No, no está tan complejo, pero sí hay que entender un poquito por qué ese funcionamiento del participio y además una cosa que es muy importante. Figúrense que el participio es uno de los modos más utilizados en griego, ¿cierto? O sea, que lo que nosotros en español convertimos en un adjetivo, el griego lo convierte o lo hace a partir de una forma verbal que se llama participio. Dicen los expertos que el griego es una lengua participial. Cuando digo eso, que es un verbo participial, es que usa con mucha frecuencia el participio. Diría mi profesor de griego, decía que en el griego se la pasa o constantemente está participiando. ¿Para decir qué? Que usa mucho, mucho y muchas veces ¿qué? El participio. ¿Correcto? Entonces sí nos toca hacer el esfuerzo de ubicar cómo esta forma verbal que se llama participio, ¿cierto? Se declina como un adjetivo. Y como un adjetivo, en este caso, 3-1-3. Hasta ahí me he hecho entender y he sido claro explicándoles. ¿Qué tenemos que hacer? Una planilla, una plantica, repitiendo todo el masculino en cada uno de los casos, igual el femenino, igual el neutro, ¿no? Practicando, haciendo planas varias veces hasta que uno coja el dominio, al menos de ese participio. Si sabemos el participio de ser, ya podemos conectar los otros. Ya les voy a explicar por qué. Si sabe uno el participio en ser, ¿cierto? Tiene ya gran avance para los otros participios. ¿Correcto? Bueno. Si me he hecho entender correctamente, entonces me voy a pasar a la siguiente slide, que nos presenta el verbo ser en futuro indicativo. Ese solamente lo voy a mencionar. Dice en el singular, estomai, yo seré, ese, tú serás. Singular, tercera persona, estai, repito, estomai, seré, ese, serás, y tercera, estai, será, él será o ella será. Y ahora me paso al otro ladito, al plural, esomeza, mire que cambié el acento, se la puse ahí con un rojo, seremos. Segunda, este, seráis, seréis. Y tercera, esontai. Aparte de los manchones que puse en rojo, que es el espíritu y el acento, puse la consonante, ¿no? Con un color rojo, si se dan cuenta, ¿no? Que el futuro tiene de particularidad que el verbo, la característica temporal es una sigma. La sigma le está indicando a usted que está con un verbo en futuro, ¿cierto? Entonces, esomai, mire que la consonante sigma está en rojo, igual en la segunda en la tercera, igual en la primera plural, igual en la segunda plural y en la tercera. ¿Sí ve? Con la sigma. Entonces, al ver de mirada de una vez en el verbo la consonante sigma, ¿qué le está señalando ahí? Que el verbo está en un futuro. Esa es la indicación para que lo veamos así de
Se rompe. ¿Quién me lo quiere leer? El futuro indicativo activo de ser. A ver. Antonio, no lo he escuchado. Sí, a ver, ¿quién levantó la mano? Pero es que estoy aquí tapado. Joel, listo. Va, dale, Joel. Ok, en singular. Primera persona, esomai, seré. Segunda persona, ese, serás. Tercera persona, estai, será. En plural, primera persona, somesa, seremos. Segunda persona de plural, seste, seréis. Es Y el regular. tercera, Perdóname. eh, Ese. SC, Muy seréis. bien, muy Y bien. tercera persona en plural, esontai, serán. Muy bien, Joel. Muchas gracias. Ahí solo un detallito en la segunda, pero así la vamos aprendiendo y manejando todos. Muy bien. Y entonces fijémonos acá que en el futuro indicativo dice así, en griego el tiempo futuro del tiempo indicativo corresponde al tiempo igual en español de futuro, ¿cierto? En español. Expresa una acción puntual, repetida o incluso continua en el futuro, sea una oración principal, sea una oración subordinada. Y así ponemos un par de frases que nos da el ejemplo del uso. Mire una frase que dice, seré justo. Mire que el verbo es estomai, que es primera persona singular, ¿cierto? Con un adjetivo dikaios, que es justo, seré justo. Estomai dikaios. Una frase. Y la otra, uk esontai ento oiko. Uk es no, esontai, el verbo ser, que está en tercera plural, serán o estarán, que ento oiko, en la casa. Entonces, como para indicar cómo se comporta. Igual, ¿cómo se practica? Haciendo planitas, escribiendo esomai, ese, estai, esomeza, esontai, varias veces para cogerle uno dominio. Un detalle, el plural es un poquito raro porque si ustedes se dan cuenta, las desinencias, voy a ponerla aquí en color, esas desinencias son prestadas. Esta terminación mai, aquí hay una contracción que sería tai y mesta, depende de los, y este y ontai, son propias de desinencias de voz pasiva y de voz media, pero que es prestada, como no tenían con qué organizarla, digámoslo así, entonces cogieron prestado la voz pasiva y la pusieron en la voz activa. Entonces, esas terminaciones son un poquito extrañas porque cuando usted vaya a estudiar, cuando estudiemos el nivel 2, nivel 3 o 4, vamos a darnos cuenta que, ay, esas formas yo las conozco porque son propias de la voz pasiva o de la voz media. ¿Cierto? Mai, sai, tai, meta, onta. Y solamente las enuncio para ver qué fue con lo que se prestó para poder elaborar el futuro. Bueno, solamente es una indicación. Bueno, voy para el... Uy, aquí está larga. Mire lo que me preguntaba Roxana. Aquí estoy ya entrando a otra forma ¿qué? En la cartilla mía, corresponde por allá a la lección 8, que es el participio futuro, y tiene una particularidad, es un participio futuro. Ay, pero aquí me quedaron aquí un montón de rayones del anterior. Pero me quito todo ese... Perdóneme que la calidad que yo utilizo esto para que sea didáctico, pero a veces que hay unos ranchones, pero bueno, es parte de la aprender. El participio futuro, lección número 8 de mis lecciones, que he colocado por ahí.
es un participio, como lo que ya me está mencionando Roxana, pero si se dan cuenta, no es de tercera declinación, sino de segunda para el masculino, igual para el neutro, segunda, pero los neutros, y femenino de primera, pero eta pura. ¿Qué puse yo ahí para entender? Coloqué con color la desinencia del masculino. Voy a solamente miren el color amarillo que puse ahí. No, la desinencia del nominativo masculino, os, genitivo u, dativo o, acusativo on y vocativo e. Lo ven en amarillo para ver las desinencias. Entonces, este participio futuro en el masculino se comporta como la segunda declinación, como logos o como cosmos, cualquiera de esos sustantivos que ya conocimos desde por allá la lección número 2 en nuestra cartilla. Y si se fija el plural se comporta igualmente. Hoy, on, hois, us y hoy para el plural masculino de la segunda. Están viendo el color verde, amarillo, ¿cierto? Estoy señalando las desinencias. Es un verbo, participio, pero que se comporta exactamente igual que un adjetivo o que un sustantivo de la segunda masculina. Y que acabo de señalar también, junto a las desinencias me fui mirando en rojo que la característica temporal del futuro, que es la sigma, ¿correcto? ¿Están viendo? Y entonces, aquí vamos a entender cómo se formó el participio futuro en masculino, singular y plural. Ahora vamos a ver un detallito, voy a ponerlo aquí con rojo, para ver si le pongo con rojo este cosito, para mostrarles en el nominativo, mire cómo se comportó, trae un espíritu sobre la E, en rojo la estoy poniendo aquí, un espíritu suave, ¿lo alcanzan a ver? Y el acento es un acento agudo que se va aquí en la siguiente sílaba. Entonces se lee eso menos, eso menos. ¿Sí? Tiene un espíritu suave en la épsilon y un acento agudo en la ómicron. ¿Correcto? Entonces encontramos eso menos, ¿no? ¿Qué se dan de cuenta de aquí para abajo toda la raíz? ¿Quién está alzando las manos? Roxana está alzando su cámara, ¿no? Es que vi que quedó así como la cartilla. No pasa nada. Fíjense todo lo que quiero ver aquí, mostrar acá, a ver si le pongo un color. La raíz o tema estoy tratando de colocar. Que si sabemos uno, somen, la raíz es exactamente igual. Y si vemos las desinencias, ya no sabemos las desinencias masculinas de la segunda como logos, ¿cierto? Entonces vamos a reconocer las dos. ¿Ve que cambió un poquito con relación al otro participio, Rosana? ¿Mm? Pero ya no es extraño porque nosotros ya conocíamos la segunda declinación y conocíamos la primera. Entonces voy a ir señalando, aquí viene el detalle, nominativo menos en el nominativo y el vocativo se comporta exactamente igual. Permítanme. Bueno, voy a quitar el tachón para que vean qué es lo que quería señalar, para que queden solitos solo con el... Ay, pero borré todo. Bueno, perdón. Entonces, tenía espíritu suave en la épsilon y acento agudo en la ómicron, en el nominativo. Eso mismo se comporta ya en el vocativo. Me salto aquí abajito, espíritu suave y acento agudo en el masculino singular. En el genitivo, bueno, en todos casos, el espíritu suave se comporta igual en la E, en la E, exactamente igual. En el genitivo,
el acento se pasa de la tercera sílaba a la segunda y se vuelve aquí, miren acá, en la E. Entonces se lee esomenu, ¿correcto? En el dativo pasa igual, sobre la E, esomeno. Y en el acusativo vuelve, como el anterior por acá, a la segunda, a la tercera sílaba. Esómeno. Entonces, mira, tienen tres iguales, nominativo, acusativo y vocativo, mientras que genitivo y dativo se pasó a otra sílaba. Yo a mis estudiantes les digo que en griego los acentos o a veces los espíritus caminan. ¿Qué quiero decir esto? No pasa como en español, que nosotros en español, por ejemplo, la palabra televisión, el acento siempre va en en el mismo lugar, ¿cierto? En cambio, en griego, camina de lugar, dependiendo el caso que vamos encontrando. ¿Sí me explico correctamente? ¿Bien? Bueno, entonces ahora sí. Bueno, y miremoslo, no es el plural. ¿A dónde va el espíritu? En este caso, en todas las espíritu, 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 espíritu suave sobre la épsilon. ¿Correcto? Yo lo hago por eso en mi cartilla, porque uno se obliga a aprender, ¿dónde es que iba? ¿Dónde va? ¿Qué va? Porque cuando se ve la edición de grafía del libro, pues uno no se fija en ese detalle. Y eso es importante. Ahora miremos cómo se formó el acento en el plural masculino. En nominativo, igualito a lo como estábamos viendo por acá, en la tercera sílaba, somenoi, igual el vocativo, tanto por acá. El genitivo saltó aquí para la segunda sílaba, somenon. Dativo igual, somenois. Y el acusativo, aquí el plural, se comporta igual, somenus. Entonces, fíjese que en el plural tenemos dos formas donde el acento agudo se puso en la tercera y genitivo, dativo y acusativo pasó a la segunda. Caminó. Eso es lo que estoy diciendo, que en griego los acentos o los espíritus caminan. Bueno, entonces estamos viendo el participio futuro activo en masculino, en los casos nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. ¿Correcto? Muy bien, Rosana, que aquí está ahí. ¿Quién desea leer el participio? ¿El masculino? Oye, no ha corrido tanto el tiempo que ya estoy aquí sin... Nos quedan 8 minutos de clase. Madre mía. Bueno. A ver, Rosana. Muy bien, gracias. El masculino singular, ¿cierto, profesor? Sí, y plural también. Ay. Esómenos, esómenon, esómenú, esómeno, esómenon, esómene. Y plural, esómenoi, esómenon, esómenois, esómenus, esómenoi. Bueno, gracias. Ojo que al principio nos cuesta, como a todas las personas, diferenciar la carga tónica de una sílaba a otra. Eso es normal. Pero nos toca ir, como en español, aprendiendo a hacer como la fuerza, la carga tónica. Estoy aquí haciendo una imagen donde uno hace, por ejemplo, decimos sómenos, ¿cierto? La carga tónica, ton, ¿no? Y como cuando pasó al genitivo, somenu. Igual en el dativo, somenu. Acusativo, somenon.
Y vocativo, esómene. Está alzando Rosana la mano. Sí, la puedo leer de nuevo, que me di cuenta después. Claro, claro, Ya. muy bien. Esómenos, esómenum, esómeno, esómenon, esómene. ¿Y Perfecto, plural? eso es lo que quería señalar. Plural, ahora. Sí. Esómenoi, esómenon, Bien, esómenois, esómenos y esómenois. perfecto. Muy bien, Rosana, lo has hecho muy bien. Fíjense que entonces uno va practicando, se va dando cuenta, y lo importante es la carga tónica. Cuando yo hago así con la palma, es para decir que ahí está la carga tónica, ¿no? Pa, 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 como cuando uno está estudiando música, ¿no? La carga tónica es pa. ¿A dónde va? Pa, pa. Eso es lo que tenemos que llegar haciendo. Oiga, no nos ha rendido hoy. Bueno, pero me interesa. ¿Qué vemos en el femenino? Las desinencias del femenino, como la palabra vida, zoe, que las desinencias son es, en, lo ven en azul, ese azul que es como agua marina, vosotros los veis acá como agua marina, y todo el resto se comporta exactamente igual como esperaríamos, ¿cierto? En el femenino. Y si miramos al lado del neutro, va a mirar como neutro con los cambios que tiene entre nominativo, genitivo y vocativo, ¿no? Entonces sería on en el nominativo, acusativo on y vocativo on. Pero le hago aquí una señal que les muestro aquí que el nominativo se comporta igual que el acusativo y que el vocativo. ¿Correcto? La desinencia es la misma. Y si fijan, genitivo y dativo es igual al masculino, porque dijimos que se derivaban, ¿cierto? Entonces, eh, el, el acento, el acento es exactamente igual como el que hicimos en masculino. O sea que sabiendo el masculino, pueden trasvasar todo el neutro. Y en el plural, exactamente igual el plural, los espíritus y acentos se comportan igual que el neutro. Entonces, la didáctica mía es esa, ¿no? Obligar, bueno, ya sabemos masculino y masculino singular y masculino plural. Con esa forma podemos eh, practicar para el femenino y para el neutro. ¿Correcto? Oiga, no me rindió hoy el día, nos demoramos mucho, pero bueno, tranquilos. Lo importante es que aprendamos, ¿cierto? ¿Les parece? Bueno, es claro lo que hemos hecho aquí con el participio futuro, que se comportó como un adjetivo como un adjetivo o un adjetivo en participio de segunda declinación masculino, de primera femenina y de segundo neutro. Por eso puse entre paréntesis 2, 1, 2. Se resume todo eso en 2, 1, 2. ¿Correcto? Bueno, ahora vamos a ver si terminamos concluir el slide que no me hizo cambiar. ¿Por qué no me dejas? No me dejas. A ver si puedo. Ahora sí. Aquí tenemos una forma de participio. Aquí me quedo todo manchón, perdón. Borro todo este reguero de acentos y espíritus. Infinitivo futuro, ¿cierto? En griego, aparte, sí hay, en cambio en español nosotros no tenemos sino solamente infinitivos futuros, perdón, presentes. En griego sí hay infinitivos futuros. ¿Qué puse en rojo? La consonante característica del futuro, que es la sigma, ¿cierto? Y la desinencia, que en este caso es toda esta pata, estai, esastai. Entonces, ese estai, infinitivo futuro, infinitivo futuro. Poco extraño, la forma en la que la manejamos o que es darle como una equivalencia, como en griego se llama una endiadis, que es una forma reforzada del verbo, puede ser, será, ¿cierto? Mm, nosotros utilizaríamos, si allá me están mostrando,
Rosana está mostrándonos algo. Ah, no, es que estaba viendo la pantalla que estabas aquí sacando algo. Bueno, en la parte final, en el infinitivo, aquí lo importante en los minutos, 2 minutos que nos quedan de señalar, es que el verbo, mira aquí, voy a ponerlo aquí en rojo, ese está ahí, que era el que acabamos de mencionar acá, ¿sí? Obliga una estructura que es un poco extraña, porque el sujeto de esta oración, Tom Batisten, bueno, lo leo todo, dice, el Jesús dice, ho Jesús legei, eso es una frase, y la segunda frase dice, Tom Baptisten, que el bautista, que esestai dicaion. Entonces aquí tiene una particularidad que este bautista, Tom Baptisten, tiene una función de sujeto, ojo, un sujeto que se comporta en caso acusativo. ¿Sí? En todo el tipo de frases anteriores habíamos visto que los sujetos normalmente sean en caso nominativo. Pero aquí, como el verbo está en infinitivo, esa estructura de verbo en infinitivo exige que el sujeto vaya en acusativo. ¿Correcto? Entonces, ese detallito hay que ponerlo bien atención cuando vayamos encontrando talleres de texto. Encontrar que si el verbo está en infinitivo o en infinitivo futuro, el sujeto va a estar en acusativo. Si ven las desinencias del artículo ton, es acusativo, y del sustantivo ten, ¿cierto? Eso significa que está en acusativo. ¿Y por qué? Porque el verbo pide un infinitivo. Solamente admite infinitivo. ¿Correcto? Bueno, yo me emocioné y creo que no alcanzamos a completar todo lo que queríamos hoy, pero bueno, no hay afán, no hay miedo. En mi reloj son las 8 en punto. Bueno, se nos pasó corriendo el tiempo, ¿cierto? Casi me quedó un tricitico por ahí para mencionar algo para la lección, porque vamos a entrarnos en la siguiente clase en el repaso de los verbos omega en presente, en imperfecto y en futuro. Vamos a hacer una tablita general y de ahí con eso ya vamos a tratar de caminar hacia las lecciones. Voy a hacer un repaso de lección 13, 14, 15, engancharla para que vayamos caminando. Mi intención es fortalecer un espaciocito que nos había quedado ahí, un hueco en las lecciones 13, 14 y 15, y con eso ya avanzamos hasta completar toda la voz activa. Bueno, ¿cómo se sintieron? Cuénteme. ¿Hemos aprendido? Sí. Bueno, les invito a que entonces repasen las lecciones, repasen el ejercicio que hemos hecho ahí, ¿no? Para ver, bueno, hoy no alcancé, pero quería hablar algo de los vocabularios de las siguientes, que están en las 13 y 14. Ahí puse una presentación en Canva para ir repitiendo el vocabulario, ¿cierto? Y con esa en la siguiente voy a enganchar y lo voy a utilizar en esas lecciones. Bueno, pues nada. Ha sido un placer compartir con ustedes esta noche. Hemos aprendido juntos muy bien. Practiquen, hagan planitas para que tengamos dominio de eso. Con mucho gusto y estaremos a la disposición. La próxima semana ya empezamos a encontrarnos los martes, ¿cierto? De pronto avisamos porque el profesor no había podido en esas dos porque se nos cruzaba por allá con otras obligaciones, pero a partir de la próxima semana nos volvemos a encontrar los martes en este mismo horario. ¿Correcto? Bueno, que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima y seguir estudiando griego. Feliz noche, Gracias. bendiciones. Gracias. Bendiciones. Bueno, bendiciones. Gracias, profe. Dios te bendiga. Gracias a todos.